Nuevamente, buenas tardes a todos ustedes. Estamos con el tema número 2, con el tema factores que influyen en el comportamiento del ser humano. Queridos jóvenes, la conducta del ser humano no se da por una causa inexistente. ¿Qué quiero decirles? Que todo elemento que está asociado con la vida del ser humano y que se da a través de la experiencia de las personas, está muy asociado con la conducta del ser humano. Ustedes con seguridad tienen experiencias desde muy niños, con sus familias, con el entorno cercano, con sus compañeros de curso, con sus amigos de barrio, etcétera, y que obviamente, gracias a esas relaciones y a esta relación íntima que tienen con la familia, fueron desarrollando sus propias conductas en relación a su forma de ser, que técnicamente nosotros lo denominamos como comportamiento. Esto significa, jóvenes, que existe un sinnúmero de posibilidades para que las personas puedan ser como son. Y obviamente eso está muy asociado con su forma de vida, ¿ya? Y estos factores que vamos a definir están agrupados en 3, ¿ya? ¿Qué significa eso, jóvenes? Que existe un conjunto de elementos que van a determinar nuestra conducta, que van a determinar nuestro comportamiento. En la imagen ustedes ven precisamente estos 3 factores que están muy asociados con la determinación conductual en el ser humano. Está el factor biológico, en la parte superior, pueden verlo. Está el factor psicológico y está el factor social, como elementos importantes. ¿Bien? Si ustedes se fijan en estas imágenes, van a poder entender de manera rápida qué efecto está generando en la conducta del ser humano. Cuando nosotros establecemos relación, sobre todo con los miembros cercanos de nuestra familia, y en realidad, sobre todo con nuestros padres, nos vamos a dar cuenta que muchos aspectos que son parte de la conducta de nuestros padres las vamos adquiriendo nosotros, ¿no es cierto? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de reaccionar ante ciertos estímulos, ante ciertas problemáticas. Pareciera que a veces hablamos de la misma manera, nos disponemos a tener actitudes similares con los gustos, por ejemplo, la comida, y esos elementos se van compartiendo dentro de la familia, ¿no? Y parece que después de unos años, cuando nos vemos en este reflejo que somos nosotros mismos, volvemos a ver a nuestro padre en nosotros mismos, o a nuestra madre en nosotros mismos, porque vamos repitiendo conductas que ellos nos van heredando. Bien, el segundo factor está asociado con el factor psicológico. El factor psicológico tiene que ver con aquellas características que son propias de cada uno y que solamente usted va a ir dominando a través de esta experiencia de vida que va teniendo precisamente en esta existencia que tiene como ser humano. Solo usted sabe qué emociones está experimentando. Solo sabe usted qué está pensando en este momento. Solo sabe usted cuáles son las cualidades, por ejemplo, que tienen que desarrollar cuando tiene que aprender algo. Algunos tienen buena memoria, otros muy buena atención, otros tienen un nivel de inteligencia un poco más alto que otras personas, ¿no? Entonces, esos factores que son propios de las personas son los que constituyen al factor psicológico. Es el segundo factor que va a determinar el comportamiento de las personas. Y un tercer elemento importante, acá donde estoy con la guía, jóvenes, es el factor social. ¿Qué significa? Que este conjunto de fenómenos que están alrededor mío, que se dan en contacto con las personas, determinan ciertos patrones de conducta. La sociedad, la cultura, son precisamente parte de estas causas que van a generar comportamientos específicos en nosotros. Bien, entonces acá yo les estoy dando una especie de resumen de lo que va a ser el tema. Que el ser humano
como producto de comportamiento tiene como causas o está generada por tres factores importantes. El factor biológico, el factor psicológico y el factor social. Bien, ¿hasta acá está todo bien, jóvenes? ¿Hay alguna duda? Bien, continuamos. Vamos a ir desarrollando punto por punto, ¿ya? Vamos a ver ahora las características de cómo incide el factor biológico en la conducta o en el comportamiento de las personas. Primer elemento importante, jóvenes, es que cuando hablamos del aspecto biológico, vamos a verificar que nosotros venimos con una especie de carga genética que ya ha sido dada desde la concepción misma de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a heredar ciertos rasgos, ¿Qué página es? tanto de nuestros padres como de nuestras madres. Les pido por favor que verifiquen en su texto, está en el tema número 2. El tema es factores que influyen en el comportamiento del ser humano. Bien, si me permiten concluir esta parte, por favor. Les decía que el factor biológico está muy asociado, jóvenes, con las características, primero, hereditarias que tenemos nosotros, es decir, este conjunto de rasgos que nos dan nuestros padres y que también van a estar asociados con los rasgos temperamentales. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a asumir las mismas disposiciones que nuestros padres. Y el temperamento es un rasgo de personalidad que está como que donado, que o regalado por medio de los padres hacia los hijos, ¿ya? Esto viene dado por el código genético, como ven ustedes en la figura superior. Bien, no podemos determinarlo, no podemos detenerlo, porque obviamente son fenómenos con los que viene la persona, de hecho, cuando va al momento del nacimiento, ¿ya? Segundo elemento, jóvenes. El factor biológico está muy asociado con el crecimiento. A ver, dígame si usted puede en este momento decir, deseo quedarme con 13 años durante toda mi vida. ¿Creen que podamos hacer eso? Uno podrá tomar la decisión de no crecer o de quedarse en una etapa porque a veces es el deseo personal, ¿no? Muchos deseamos quedarnos como niños porque, bueno, es una etapa donde no tenemos muchas responsabilidades, o muchos desean o piensan que su adolescencia debería durar 40 o 50 años, ¿no? Porque, bueno, la adolescencia, como cualquiera de las etapas que experimenta la persona, obviamente es una etapa con sus aspectos positivos, ¿no? Y dentro del crecimiento, jóvenes, van a haber una especie de cambios y manifestaciones que son cuantitativas. ¿Qué significa cuantitativo? Que van cambiándose datos numéricos en función, por ejemplo, de la estatura que yo tengo, del peso que yo tengo, de la masa corporal, etcétera. Y está muy asociado entonces con los rasgos físicos que yo tengo. A ver, vamos a rememorar un poquito acerca de nuestra vida. ¿Usted recuerda cuánto medía hace 6 años? A ver, charlaremos un poquito. ¿Cuánto medía hace 6 años? ¿Y cuánto cree que mide ahora? Si alguien desea participar, puede abrir el micrófono. ¿Cuánto cree que medía usted cuando tenía 8 años? A lo mejor medía 1,25, 1,20, ¿no? Y ahora no creo que mida 1,20, debe estar con unos 50, algunos mucho más, unos 60, y otros que ya están llegando al techo, ¿no? 1,80, ¿no? Obviamente que está muy asociado con este elemento del factor biológico que es el crecimiento. Bien, las personas no crecemos por crecer, porque si no, no tendría sentido hablar de un desarrollo cualitativo en las personas. Cuando se establece este desarrollo cualitativo, jóvenes, la persona empieza a madurar.
Y la maduración en este aspecto es el tercer elemento del factor biológico. ¿Bien? ¿Qué significa jóvenes? Que nosotros vamos desarrollando, vamos mejorando estas funciones que vamos adquiriendo en la vida, pero las vamos perfeccionando. Por ejemplo, en una primera instancia nosotros desarrollamos la memoria, desarrollamos la atención, desarrollamos el pensamiento, que primero es un pensamiento concreto y luego se va a convertir en un pensamiento abstracto y un pensamiento formal. ¿Quiénes experimentan esa maduración? Las personas a medida que van creciendo. Bien, y obviamente se espera que cada uno de ustedes llegue a ese punto. Maduración a nivel biológico significa que va a desarrollar todas sus funciones a plenitud en una etapa adulta de su vida. Y en este momento todavía está en una etapa de crecimiento, ¿vio? Generalmente las personas van creciendo hasta sus 21, 22, 23 años y después como que quedamos en una especie de equilibrio físico hasta los 30. Y de los 30 pareciera que nuevamente empezamos ese descenso en las habilidades y cualidades físicas. ¿Bien? Algunos de ustedes, con seguridad, por ejemplo, respecto al factor biológico, deben desarrollar al máximo sus potencialidades físicas, ¿no? Muchos deben hacer deporte, muchos, por ejemplo, se dedican al atletismo, hacen básquetbol, fútbol de salón, fútbol. Y lo que están haciendo precisamente es potenciar esas habilidades biológicas que tienen. Bien. Un elemento importante, jóvenes, es que en este aspecto o factor biológico hay mucha incidencia de la herencia que es dada por nuestros padres. Y obviamente los papás reciben la misma carga genética de sus antecesores. Entonces, nosotros podemos entender acá en la conducta que la carga genética y la herencia es importante al momento de establecer ciertas pautas conductuales. Las personas en la primera etapa de la vida, una vez que nacemos, experimentan la expresión de tanto del temperamento como del carácter. ¿Cuál es la diferencia entre temperamento y carácter? Primer elemento, jóvenes. El temperamento es un elemento heredado y por tanto las personas lo único que podemos hacer es responder a ciertos estímulos tal cual lo hacían nuestros padres porque vienen como carga genética. ¿Bien? Segundo elemento, vamos a hacer una pausa acá. Vamos a hacer una pausa. Jessica, por favor. Ya. Continuamos, jóvenes. Voy a volver a compartir con ustedes esta parte. Acá está. Bien, estábamos en el primer parte. ¿Ya? A ver. Dígame alguna persona, ¿en qué se parece a sus papás en las reacciones que tiene? Les doy un ejemplo. Hay algunos papás que, por ejemplo, son un poco callados, no hablan mucho, y cuando hablan lo hacen con una voz muy tranquila, muy pasiva, y de repente los hijos hacen lo mismo, ¿no? Y no es porque precisamente el hijo está copiando a su papá, sino porque los hijos están compartiendo ciertos rasgos temperamentales de los padres. A ver, vamos a ir consultando a los compañeros. María Fernanda. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué cree que comparte con sus padres? ¿En qué se parece a sus papás en su forma de ser o en su conducta? En el temperamento, en el carácter. Ya, a ver. En realidad es en el temperamento, ¿no? El carácter no creo que comparta con él. Solo se comparte con los papás el temperamento. Entonces vamos a ir con esa primera conclusión, ¿ya? A ver, ¿en qué se parece en el temperamento a sus papás? Porque ellos cuando, digamos, no tienen mucha paciencia, igual que yo. Ah, ya. Usted es súper impaciente entonces, ¿no? Ajá.
Se levanta y dicen, ¿dónde está mi desayuno? Y ese desayuno debe estar a los 30 segundos en su habitación o en la cocina, ¿no? No, no tanto. Bueno, es una forma de exagerar, ¿no? Pero ya me imagino que no son muy pacientes. Lady, ¿cómo? Gracias, María Fernanda. Lady, ¿dónde está? A ver, Lady Kenta. ¿Qué aspectos del temperamento comparte con sus papás? ¿En qué se parece a sus papás? Si prende su micrófono, por favor, Lady Kenta. Ahí está. Buenas tardes, Lady. ¿En qué se parece a sus papás? Buenas tardes, profe. La conducta. Ya, ¿en qué específicamente? ¿A quién se parece más? ¿A su papá o a su mamá en su conducta? A mi mamá. A ver, explíqueme, ¿en qué se parece a su mamá? En ser un poco tímida. Ah, ya, entonces su mamá es un poco tímida, ¿no? Lady también cree que experimenta esa situación, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Lady. Puede apagar su micrófono. Marlene, buenas tardes. Marlene Corcuy. ¿En qué se parece a sus papás? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿En qué fue? Decime. A ver, ¿en qué se parece a sus papás? Les repito que esta grabación se va a colgar a YouTube. Les pido por favor participar. No te decía. No, no es lo mismo en conducta. A ver, pueden haber no solamente elementos de la conducta que se compartan. Muchas veces compartimos de los padres nuestro rasgo físico. Nos parecemos a nuestros papás en el físico, ¿no? En el rostro, en cómo acomodamos nuestro cuerpo cuando caminamos. Vieron que hay las mamás que caminan con los pies casi raspando el piso y el hijo de la misma manera. Un patito, ¿vieron? Camina de la misma manera. O hay hijos que tienen la misma mirada que el papá, la misma forma de la nariz, de los labios, etc. Estamos compartiendo ciertos rasgos físicos con ellos. Pero en este momento lo que nos interesa es qué rasgos de la conducta compartimos con nuestros papás. A ver, dígame, ¿a quién se parece más usted en la conducta? ¿A papá o a mamá? A mi papá. A su papá. ¿Cómo es su papá? A ver, descríbamelo a su papá. Cuando vienen mis tíos, él se aleja. Ah, ya. No Y es una soy persona igual. que le gusta estar en contacto con otras personas. Sí. Sí, le gusta estar usted Sí. aislada, le gusta estar sola, encerrada en su habitación, más o menos así, ¿no? Sí. Muy Como bien. mis primos. Bien, perfecto. Entonces, lo que hacemos, jóvenes, es todos compartir estos rasgos. Muchas gracias, Marlene. Puede apagar su micrófono. Bien, entonces estábamos explicando, jóvenes, que precisamente estos factores que nosotros vamos a experimentar en nuestra vida están muy asociados con aquellos elementos que son heredados y que obviamente nos están dando nuestros padres. Y por un hecho natural nosotros vamos creciendo, desarrollando nuestra parte física que en un momento va a llegar a la maduración. ¿Ya? Bien, ese es el primer factor, el factor biológico. Existe un segundo factor que va a determinar nuestra forma de ser y tiene que ver con el factor psicológico. Y acá les pido, por favor, que tomen mucha atención. Les pido que todos centren su mirada en la imagen superior. Analícenlo un ratito, por favor. Analícenlo un ratito y me dicen qué es lo que entienden de esa imagen. Fíjense muy bien. Ya. ¿Hay alguien que desee participar? Vamos apagando los micrófonos las personas que no estamos participando, por favor. Ahora sí. ¿Alguien que desee participar?
¿Qué es lo que ve en las imágenes? A ver, voy preguntando entonces, ¿les parece? Christopher Suárez, buenas tardes. Prenda su micrófono, por favor. ¿Me escucha, joven? Sí. Ya. ¿Qué es lo que ve en la imagen superior? ¿Qué entiende de esa imagen? ¿Qué ve? A ver. ¿Dónde está esa persona? ¿Ah? En el cielo. En el cielo. Volando. Está volando, muy bien. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes? Que a veces las personas experimentamos como que una especie de sueños. Y esos sueños tienen que ver con fuerzas interiores que nos ayudan y nos permiten soñar. Y no estoy hablando del sueño que ustedes hacen desde las 11 hasta las 9 o 10 de la mañana, no, ese es otro sueño. Estoy hablando que precisamente las personas nos damos la posibilidad para poder vernos en el futuro, pero con ciertas expectativas. ¿Qué significa eso? Que nosotros como que tenemos una fuerza interna que nos motiva a hacer algo. Este niño es un niño que parece que está en un juego, ¿no? Como que está sobre una maleta, está volando, está en el cielo, está sobre las nubes. Y los niños, algo que hacen de manera natural, es crear un mundo de fantasía. Ese mundo de fantasía que después se va a transformar en hechos más concretos a medida que vamos creciendo. ¿Qué significa, jóvenes? Que las personas siempre encontramos razones para vivir. Que las personas vamos buscando a medida que vamos creciendo ciertas fuerzas internas que nos ayudan a ver la vida de una manera positiva. Porque si la vida fuera totalmente negativa y nosotros, por ejemplo, no tenemos estos motivos para poder vivir, vamos a ser personas que no vamos a tener ganas de existir. Vamos a estar tristes. Vamos a perder el sentido de la vida. Bien. Y uno de esos elementos, precisamente, tiene que ver con cómo nosotros empezamos a demostrar nuestra forma de ser. La motivación, por tanto, se convierte en uno de los primeros elementos que va a generar ciertas formas de conducta en las personas. ¿Ya? Una persona que carece de motivos va a ser una persona que va a ver la vida de manera negativa, obviamente. Y esto significa que no va a sorprenderse, no va a encontrar admiración por las cosas que hace cotidianamente y pareciera que, por ejemplo, al despertar o el despertar a un nuevo día es como que empieza un nuevo día de dolor y de tormento para la persona. Y en realidad no es así. ¿Bien? ¿Qué quiero decirles y acá preguntarles también? Todos, sin excepción, como este niño que está en la parte superior, tenemos sueños, tenemos expectativas, tenemos necesidades personales de logro, por ejemplo, para poder existir. Y cuando nosotros, por ejemplo, nos ponemos una meta, la persona está alegre porque sabe que está haciendo las cosas por algo, ¿no? ¿Y quién se beneficia de ese algo? Es uno mismo. ¿Bien? Los motivos hacen que las personas sean más alegres, que estén predispuestas, que cognitivamente, ¿qué significa cognitivamente? Que desde el punto de vista del pensamiento, de la atención y de la memoria estén más alertas, ¿no? A ver, ¿cómo les explico esto? Levanten la mano las personas que, a quienes les gusta jugar fútbol. Levanten la mano. Ahí tienen una palmita para levantar. Levanten la mano. Diga, sí, a mí me gusta el fútbol. Muy bien, hasta el momento 4, 6 personas, 7, 8, muy bien, 10. Están los futbolistas manifestándose. 12 personas, muy bien. Christopher John levantó la mano. Perfecto. Imagínense, hoy es día domingo. Y usted tiene campeonato de fútbol el domingo. ¿Cómo se despierta ese día?
Se despierta ansioso, ¿vieron? Se despierta con ganas, se despierta emocionado porque sabe que ese día va a hacer algo que sí le gusta hacer, porque está motivado para hacerlo, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que les gusta salir de la ciudad, les gusta ir al campo, a visitar, no sé, algún lugar que está al aire libre y obviamente también se siente motivado por eso, ¿no? Y la predisposición de la persona va a ser precisamente esa. Segundo elemento, desde el punto de vista del factor psicológico, jóvenes, es la percepción. Porque no todos percibimos de la misma manera el mundo, ¿no? Unos lo hacemos de una manera y otros lo hacemos de otra. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros seleccionamos, organizamos e interpretamos la información de alrededor de manera particular. Unos entendemos las cosas de una manera y otros lo hacen de otra. Y por tanto, le damos o generamos un significado diferente a una misma situación. ¿Bien? En este momento, ¿cuál es la novela que está de moda? A ver. Hay una novela que se vean a las 9 de la noche, 8, 10 de la noche, a las 11. Algunos se ven de los narcos, ¿no? Les encanta ver esas novelas. Otros, en cambio, no, se ven las novelas turcas, ¿no? Que están de moda también, a las 9, a las 10 y a las 11, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, pueden interpretar de una manera diferente eso que están viendo y para unos puede significar que es algo muy violento y en cambio para otras no, puede significar esa misma novela algo más atractivo porque tiene elementos que son, por ejemplo, de estrategia, ¿no? Eso significa que no todos percibimos de la misma manera. Tercer elemento, jóvenes. Cuando nosotros experimentamos situaciones nuevas en nuestra vida, estamos aprendiendo cada día cosas nuevas, ¿ya? Y este elemento del aprendizaje también es un factor psicológico que va a incidir en cada una de las personas. Cuando hablamos, por ejemplo, del hecho, y si se fijan en la imagen inferior, por ejemplo, van a ver a un niño que parece que está empezando a tener conocimiento del mundo sobre matemáticas, sobre lenguaje, sobre ciertas y distintas formas de conocimiento que le van a ayudar a ver el mundo de una manera diferente. Cuando uno aprende algo nuevo, también su conducta se modifica. Ese es el sentido natural del aprendizaje y por eso es que el elemento del aprendizaje es muy estudiado en psicología. Bien, entonces hasta acá. Desde el factor psicológico vamos a encontrar que hay tres elementos que van a incidir en la conducta. ¿Cuál es el primero? La motivación o los motivos. El segundo, la percepción. Y el tercero, el aprendizaje. Bien, ahora sí voy a consultar a las personas a ver si estamos o no entendiendo el tema. Bien, a ver, voy a preguntar. Espero que estemos tomando apuntes, anotando. Dayana, ¿cómo está? Dayana Moreno, buenas tardes, ¿cómo está? A ver, ahora sí es el momento de las preguntas. Yo en un principio expliqué que existen tres factores que van a determinar el comportamiento de las personas. ¿Me puede decir uno de esos tres factores, por favor? Motivación, percepción y aprendizaje. Ya, vamos más adelante, más al principio. Habían tres factores. Cuando había empezado la clase les dije, existen tres factores importantes que van a determinar la conducta de las personas. A ver, si hay alguna persona que quiere ayudar a su compañera. A ver. A ver. Vamos todavía con Dayana. ¿Ya? A ver, le vamos a dar chance a Dayana. Dayana, por favor. ¿Cuáles son esos factores? Biológico. Muy bien. Ahora sí. Uno de los factores es el factor biológico. ¿Alguien puede apagar el micrófono, por favor?
Otro factor. Necesito que me digan cuál es otro factor. Nombre, por favor. Psicológico. Muy bien, el Profe, factor factor psicológico. Muy bien. ¿Y el tercer factor? Factor social. Muy bien, excelente. El factor social. Muy bien. En el factor biológico existen 3 elementos que van a determinar la formación de la conducta. ¿Cuáles son? Ahora sí, dentro del factor biológico. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos? Herencia, Herencia, crecimiento y maduración. Muy bien, la herencia, el crecimiento y la maduración. Perfecto. Dentro del factor psicológico, ¿cuáles son los elementos que van a determinar los comportamientos en las personas? Dentro del factor psicológico. Vamos por partes. Primero, la motivación o los motivos. Perfecto. Segundo, la percepción. Muy bien. Y tercero, aprendizaje. muy bien. Hasta ahí estamos bien. No se van a olvidar. Bien, apagamos todos los micrófonos, por favor. Vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar. Muy bien, jóvenes. A ver, ¿dónde estábamos? Factores. Muy bien. Les voy a pedir, por favor, que eviten rayar la pizarra. Se está grabando la clase. Vuelvo a repetirles. ¿Ya? Perfecto. Dayana, por ejemplo, va a ser internacional. Cuando se cuelgue el video por YouTube, van a verle alrededor de 5,000 personas. Muy bien. Cuarto elemento que está muy asociado con la forma en que nosotros actuamos. Y acá, por favor, esto es lo más importante. Son las actitudes. Una actitud, jóvenes, es una evaluación. No es un examen como el que nosotros estamos acostumbrados a dar, no. Cuando hablamos de evaluación, significa cómo las personas vemos los objetos, cómo las personas vemos a ciertas situaciones porque las estamos evaluando, ya sea de manera positiva o de manera negativa. Cada momento hacemos eso, hasta de manera inconsciente. Por tanto, cuando nosotros estamos frente a un estímulo, que puede ser una situación, que puede ser una persona, que puede ser un objeto, una situación específica, nosotros automáticamente evaluamos esa situación. ¿Bien? Pero la evaluamos como que identificando ciertos factores importantes. ¿Cuáles son? El factor cognitivo, el factor afectivo y el factor conductual. ¿Qué significa en términos más claros? Cuando yo estoy frente a un estímulo, que puede ser, por ejemplo, la palabra mamá. A ver, yo les voy a representar esa palabra, mamá. Cuando usted activa su actitud frente a la mamá, va a desarrollar automáticamente estos 3 procesos. El proceso cognitivo significa, ¿qué pienso sobre mi mamá? ¿No? Eso significa, ¿qué pienso sobre mi mamá? Segundo, se va a activar el componente afectivo. ¿Cuál es? ¿Qué siento en relación a mi mamá? Y finalmente, el conductual. ¿Cómo actúo con mi mamá? Y ustedes a cada instante están haciendo eso. ¿Qué pienso de mi hermano? ¿Qué siento en relación a mi hermano? ¿Y cómo actúo? ¿Cómo soy con mi hermano? Bien, ese es el aspecto que tiene que ver con el elemento de las actitudes. Bien, vamos a hacer un repaso rápido del segundo factor, en el factor psicológico. ¿Qué elementos incide? La motivación, la percepción y el aprendizaje. Habíamos visto también que las actitudes van a influir sobre la conducta. ¿Por qué? Porque dentro de la actitud hay 3 componentes que nos ayudan a evaluar esas situaciones. ¿Y qué elementos se evalúan? Los aspectos cognitivos, o sea, aquellas que están asociadas con el pensamiento, el afectivo, que están asociadas con las emociones, con los sentimientos, y el conductual, que es la respuesta que nosotros tenemos en relación a ese objeto
con el cual estamos teniendo la cercanía. Se resume este aspecto del componente de actitud en 3 situaciones claras. Primero, ¿qué pienso sobre ese objeto con el que estoy teniendo contacto? O, si vamos a hablar de una persona, ¿qué pienso de esa persona? Que puede ser, como ejemplo, mamá. ¿Qué siento sobre esa persona y cómo actúo con mamá? Yo me imagino que ustedes cuando piensan sobre mamá, siempre piensan, o generalmente pensamos de manera positiva, ¿no? Mamá es buena, mamá me acompaña, mamá me da consejos, ¿vieron? Y en el afectivo, yo siento mucho amor por mi madre. Es la persona más importante para mí, ¿no es cierto? Y en lo conductual, ¿cómo actuamos con ella? Vemos a la mamá y le damos de abrazos, le damos de besos. Imagínense, ya está llegando el Día de la Madre. No creo que le den la salteña como lo que hacen con el Día del Padre, ¿no es cierto? No, a la mamá. Con la mamá nos preparamos mucho tiempo, le preparamos cosas que son importantes para nosotros. ¿Y por qué hacemos eso? Porque obviamente esa persona es importante en la vida de cada uno de nosotros. Finalmente, jóvenes, en el aspecto psicológico, vamos a ver a la personalidad como un elemento importante porque la personalidad va a agrupar todos estos elementos que les había mencionado en un solo rasgo, porque la personalidad es como que el conjunto de los factores afectivos, como que el conjunto de los factores cognitivos y la conducta que se van a relacionar entre sí. Porque hasta donde les he explicado, como que parece que las emociones trabajan aisladas al pensamiento y las actitudes aisladas a las emociones, ¿no? Lo que hace la personalidad es tomar todos estos elementos de cada persona, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestros rasgos personales, y los va a agrupar para que nosotros formemos una identidad personal. Ahora, muchos de nosotros jóvenes experimentamos ciertas situaciones negativas. A estas situaciones se les llama estímulo, ¿ya? Pero depende de cada persona, depende de las características que ya les había mencionado anteriormente, para que evalúen cuál va a ser la influencia de esa situación en la vida. ¿Bien? Por ejemplo, una dificultad para algunos les sirve de motivación. Parece contradictorio, ¿no es cierto? Porque hay personas que cuando sufrimos una caída, una pena, una situación que no esperamos, por ejemplo, reprobé una materia, y eso hace que para las personas sea un motivo para que se paren, no digan, no voy a volver a estar en esta situación, y hago todo lo posible para nunca caer en eso que lamentablemente me hizo daño. En cambio, hay otras personas que frente a situaciones difíciles hacen que su vida lamentablemente, en vez de pararse frente a esa situación, caigan en la situación. Ese es un elemento natural, por ejemplo, que se da con las personas que son dependientes de las sustancias nocivas o del alcohol en especial, ¿no? No sé si han escuchado muchas veces a las personas cuando les preguntan, ¿por qué toma usted, señor? Tomo porque tengo mucha pena. Hace 5 años me dejó mi esposa. Hace tanto tiempo me separé. Hace muchos años murió una persona importante para mí y por eso tomo, ¿no? Entonces, esta persona está asumiendo este estímulo que le pasó hace un tiempo de su vida de manera negativa, lamentablemente. ¿Bien? Entonces, este es el factor psicológico y el tercer elemento, jóvenes, tiene que ver con el factor social. Sobre todo, la influencia de la familia en nuestra vida. Si nosotros tenemos una relación familiar donde nuestros padres, donde nuestros hermanos generan un ambiente donde nosotros nos desarrollamos de manera plena, o al menos somos felices, estamos estables en la familia, significa que el niño también va a desarrollar actitudes positivas frente a la vida, ¿no? Lo mismo pasa con la influencia de la cultura. Nuestras formas naturales que tenemos en la comunidad, como nuestras danzas, nuestros platos típicos, nuestra forma de entender la vida, nos van a hacer pensar de una manera específica. Y finalmente, la religión como un factor social que determina nuestras pautas de conducta. Porque la religión, jóvenes, para muchos es el elemento central de la vida, ¿no? Muchos de ustedes, por ejemplo,
participan de iglesias que son cristianas y evangélicas, y de repente en las iglesias nosotros aprendemos a cómo ver la vida, ¿no? Tenemos normas de conducta, reglas de convivencia, la forma en que tenemos que dirigirnos a Dios, la forma en que debemos cuidar nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y la forma que debemos ver a las personas, a las demás personas, como si fueran nuestros hermanos. Entonces, en este aspecto, la incidencia del comportamiento, de la conducta, está basado fundamentalmente en cómo la familia se relaciona conmigo, cómo la cultura influye en mi vida y de la misma manera cómo la religión está incidiendo en esto que yo denomino comportamiento. Bien, entonces hasta acá el tema, jóvenes, sencillo, ¿no? Muy sencillo, bien, y práctico. Un segundito. Muy bien, que tengan buenas tardes, jóvenes. Un abrazo a todos ustedes, que les vaya bien. Hasta luego. Un abrazo a todos ustedes, que les vaya bien. Hasta luego.